estar, ¿verdad? Sí, Fray. Sí, Fray. Sí, Fray. Bueno, aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí, Fray. Perfecto. Yo también. Buenas tardes. Sí. De modo, Buenas pues, tardes. ayer veíamos el tema del Adviento distribuido en 3 temas. El primero como tiempo de Cristo y mencionábamos la doble venida de Jesucristo, la que ya se realizó en carne mortal allá hace 21 siglos, que nació de la Virgen Santísima, y la segunda venida que ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos. Es un tema que estudiamos, que la liturgia nos invita a que vivamos en este tiempo de Adviento. El recuerdo, la mención, la consideración, como les decía yo, el aspecto litúrgico de esta celebración del Adviento, que significa que lo mismo que realizamos litúrgicamente, eso se lleva a cabo de una manera misteriosa en nuestra historia, en nuestra vida terrena. Esa es la función de los sacramentos. Acuérdense que el sacramento es un signo sensible que realiza eficazmente lo que significa. Así, por ejemplo, decíamos ayer, el sacramento del bautismo, con el baño del agua, nos limpia. Es decir, el signo del baño del agua de nuestra cabecita, aunque en los principios de la cristiandad se usaba sumergir a toda la persona, a todo el cuerpo, en la pila bautismal, entonces significaba la limpieza, una nueva vida, una nueva persona, una manera de decir que estamos limpios de todo pecado. Y entonces el sacramento es una actualización, es lo que significa, nos transmite eficazmente lo que vemos que se realiza a través de los signos sacramentales. Y también entonces el Adviento es un sacramento, puesto que también nos nos realiza, hace aquello mismo que celebramos en la Sagrada Liturgia. Y les decía yo que hay 3 principios en el orden de la celebración, en el orden de la fe y en el orden de la profesión del corazón, del credo. Entonces, lo que pensamos, lo proclamamos y es lo que creemos, es lo que celebramos en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Liturgia. Entonces, el Adviento es también así, un sacramento a través del cual revivimos la historia del nacimiento de Cristo, la historia de los misterios por los cuales la Virgen Santísima aceptó ser Madre de Dios y nosotros en nuestra historia lo recibimos nuevamente cada vez que celebramos el Adviento. Ese es un primer aspecto de lo que veíamos del Adviento, que significa las 2 venidas de Cristo, la que ya se realizó en carne mortal, que fue hace 21 siglos, y la que vendrá al final de los tiempos. Decíamos que también hay un padre de la iglesia que habla de una tercera venida. Esa tercera venida es la presencia de Cristo en nuestras vidas, cuando vamos a la misa, cuando celebramos la liturgia, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, cuando reflexionamos su palabra divina. Entonces nosotros estamos permitiendo, estamos recibiendo a Cristo en nuestra vida. Y este padre de la iglesia dice que esa es la tercera venida, una venida intermedia entre la primera venida de Cristo, que ya sucedió hace 21 siglos, y la segunda venida de Cristo, que sucederá al final de los tiempos. Y el otro aspecto que veíamos ayer
acerca del Adviento es que el Adviento es un tiempo de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque encontramos algunos misterios muy importantes de la vida de la Virgen durante este tiempo. El más relevante pues es el de la celebración de la Inmaculada Concepción y el de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Es la presencia de la Virgen Santísima dentro del tiempo del Adviento, que comenzó el último domingo de noviembre, o sea, el día 29, domingo 29 de noviembre, comenzamos con el primer domingo de Adviento y que va a durar hasta el domingo 20. Van a ser 4 domingos. Y en estos 4 domingos, entonces, estamos considerando de qué manera la Virgen Santísima es una protagonista especial de este periodo litúrgico, junto con el profeta Isaías y junto con el profeta Juan Bautista. La Virgen Santísima forma la tríade, el trío de personajes ilustres que la liturgia nos presenta en este tiempo de Adviento. Y decíamos pues que además de las celebraciones de la Inmaculada, el 8 de diciembre y el 12 de diciembre la celebración de la Virgen de Guadalupe, también de los días del 17 al 24 encontramos un protagonismo especial de la Virgen María en ese periodo de Adviento, del 17 al 24. Ahí encontramos que ella es llamada llena de gracia cuando el ángel la visita, es la bendita entre las mujeres cuando su parienta le dice esa frase, su parienta Isabel, es la esposa de Jesús, es la sierva del Señor, es la nueva Eva que restablece la vida divina en los discípulos de Cristo. Es la Virgen del Fiat, hágase en mí según tu palabra. Es la Virgen fecunda porque su vientre es fecundado por el Espíritu Santo y la, eh, se realiza la encarnación del Hijo de Dios. De modo pues que en este periodo de Adviento la Virgen Santísima es protagonista especial y esa presencia litúrgica en el Adviento nos muestra la ejemplaridad. De qué manera la Iglesia, la Sagrada Escritura, nos presenta en las lecturas de la misa y en las lecturas del oficio de lectura, nos presenta a la Virgen Santísima con su ejemplo de fe, con su ejemplo de caridad, con su ejemplo de amor por su Hijo Jesucristo. Ese es el ejemplo que la Iglesia nos pide que realicemos acerca de la Virgen Santísima en este tiempo litúrgico del Adviento. Y en tercer lugar, veíamos que el Adviento es un tiempo de misión y de peregrinación. La Iglesia se presenta en este tiempo de Adviento como una iglesia peregrina, es decir, que transita de la realidad histórica de Cristo encarnado en el vientre de la Virgen a la realidad divina, espiritual, celestial del reino de Dios. Es pues una peregrinación que en el Adviento podemos realizar al considerar los misterios de la vida de la Virgen y de la vida del Señor Jesucristo. Y es un tiempo en donde la Iglesia se muestra como misionera, porque en las lecturas de la misa nos pide que vivamos como Jesucristo vivió, que vino a predicar el reino de Dios, vino a consolar a los tristes, vino a curar a los enfermos, vino a resucitar a los muertos, vino a expulsar los demonios. Jesús nos pide que también nosotros en nuestro ámbito, en nuestra familia, hagamos esas actividades. ¿Cómo podemos nosotros expulsar a los demonios? Bueno, pues teniendo un corazón limpio, pensando siempre en la palabra de Dios, reflexionando cada día en algún parrafito de la Sagrada Escritura, porque cuando el Señor Jesús les habla a sus discípulos, les dijo,
ustedes ya están purificados porque han escuchado la palabra de Dios. De modo que el poder de la palabra de Dios tiene el poder para expulsar de nuestra mente, de nuestra historia, de nuestra vida, todos los demonios que pudieran anidar en nuestro corazón. Y entonces por eso es la iglesia misionera, porque la liturgia nos pide que actuemos de la misma manera que actuó Jesucristo. Y ahora vamos a pasar a ver de qué manera el Adviento es un tiempo de preparación interior para que vivamos con alegría esta peregrinación espiritual. El año litúrgico nos ofrece la oportunidad de renovarnos espiritualmente para esta peregrinación que debemos llevar de nuestra vida material a la vida espiritual. En el primer domingo de Adviento, la Iglesia nos invita a que celebremos la obra de salvación que realizó el Señor Jesucristo en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Por eso se llama Adviento. Adviento significa venida, llegada, arribo. Quiere decir que el Adviento celebra la llegada de Jesucristo a esta tierra, a esta historia, a esta carne mortal. Dios se hace hombre, Dios viene al ser humano y esta es una dimensión fundamental de nuestra fe, que coinciden con lo que los profetas decían. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 7, verso 14, el profeta Isaías le profetiza a el rey Acaz, rey de Israel, le dice que la Virgen está encinta y que dará a luz un hijo y que ese hijo se llamará Emmanuel y que será el rey que gobernará a su pueblo judío, a su pueblo de Israel por todos los siglos. Esa profecía la hizo el profeta Isaías allá por el siglo V antes de Cristo y se realizó en la persona de la Virgen María y en la persona de Jesucristo. De modo pues que, así como las profecías del Antiguo Testamento se realizaron en el Nuevo, en la persona de Cristo, en la persona de la Virgen, así también las promesas que Jesucristo nos hizo en la revelación de su Evangelio también se van a realizar al final de los tiempos. Por eso, el Adviento es un ejercicio, es una renovación de la fe de la Iglesia que espera al Señor Jesucristo, que se prepara la Iglesia para la celebración una vez más del nacimiento de Jesús. Nosotros, al vivir el Adviento, estamos fundamentando nuestra fe en la venida del Señor Jesucristo, en la venida hace 21 siglos, en la venida a nuestro corazón, a nuestra alma, cada vez que escuchamos su palabra de Dios en la Sagrada Escritura, pero también renovamos la expectativa de que algún día vendrá a juzgar nuestras obras, nuestros actos, nuestra vida terrenal. Nosotros vivimos nuestra fe cuando estamos abiertos a este misterio por el cual Cristo se encarna. Y por eso en el tiempo de Adviento la liturgia celebra de una manera especial a la Virgen Santísima. Y lo celebra recordando a esas 4 mujeres que ya decíamos la vez pasada, que son Betsabé, Tamara, Rahab y Ruth, que son mujeres, por decirlo de alguna manera, excepcionales, mujeres que tienen alguna condición social o étnica un poco extraña, un poco que no pertenece propiamente a la historia del pueblo judío, pero que San Mateo incluye en el capítulo 2 de su genealogía de Jesucristo, para decir que así como Ruth fue extranjera y formó parte de la dinastía de Jesús, así también todos los que se consideren extranjeros,
todos los que no pertenecen al pueblo judío, también son linaje de Jesucristo, también forman parte de la humanidad que Cristo ha venido a redimir. Lo mismo cuando hablamos de Tamara, que era una mujer que se disfrazó de prostituta. Bueno, pues ella también nos hace reflexionar acerca de la condición pecadora de toda la humanidad, de la cual Cristo no quiso rechazar su nacimiento, su genealogía, su prosapia, porque venía a redimirnos a todos los pecadores. Y así, Betsabé, que fue la esposa de Urías, al cual mandó matar el santo rey David al ponerlo al frente de la batalla, pues también Betsabé, con eso, con todo y que participó en el adulterio, sin embargo, forma parte del linaje de Jesucristo. Entonces, pues tenemos allí que de qué manera estos personajes, estas mujeres en el Antiguo Testamento, representan la condición humana de Jesucristo que no quiso el Señor rechazar, por más pecadora, por más extranjera, por más anómala que fuese su vida, el Señor quiso asumir esos rasgos porque quiso redimirlos, redimir el pecado, redimir nuestra naturaleza humana, asumiendo la naturaleza con todo lo que significaba. Y entonces en este Adviento encontramos esa presencia de Jesucristo, que en la antigua alianza asume las imágenes de estas mujeres que son profecía de la misión que deberá realizar Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos que la actitud de fe de la Virgen Santísima se realiza cuando ella acepta del ángel Gabriel el anuncio de que iba a ser madre, y con su humildad, cuando dice aquí la esclava del Señor, nos invita a que también nosotros vivamos esa humildad, y con su actitud de aceptar la obra que le pedía el Señor Dios a través de las palabras del ángel, nos invita, nos ilustra, nos pone el ejemplo de cómo también nosotros hemos de ponernos al servicio de Dios, al servicio de la obra que Él quiera realizar a través de cada uno de nosotros. Y así la Virgen Santísima se adhiere al plan de salvación, y en eso también es un ejemplo para nosotros, que también nosotros debemos adherirnos al plan de salvación de Jesucristo. Y en el tiempo de Adviento, la liturgia dedica una especial atención a la Virgen María. Por ejemplo, en la novena de la Inmaculada Concepción, en la novena del nacimiento, a la que le llamamos posadas, en México le llamamos posadas, pero son 9 días de preparación al nacimiento de Cristo. Y también celebramos una manera especial de vivir la fe al encender las 4 velas de la corona de Adviento, cada una de las cuales significa una etapa más de la vida, una etapa más de la preparación a este rejuvenecer de la presencia de Cristo en nuestras vidas. También los cantos o villancicos nos invitan a que vivamos este Adviento con ese espíritu de alegría, de confianza en que el Señor Jesús viene a salvarnos, con este sentimiento de ternura al ver al pequeño recién nacido en el pesebre de Belén, que vemos que allí la Virgen Santísima, como dice el Papa Francisco, la Virgen es una mujer capaz de transformar un establo de animales en un pesebre de ternura. De modo que ahí también la Virgen es ejemplar para nosotros. De qué manera nosotros en nuestra existencia podemos encontrar un ambiente de animales en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Y la Virgen, con ese ejemplo de ternura, de amor por su Hijo, nos invita a que también nosotros
transformemos nuestra realidad y convirtamos el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, lo convirtamos en un pesebre para adorar al Señor, para rendirle culto, para darlo a conocer a nuestros hermanos. El Santo Padre Benedicto XVI nos dejó una meditación acerca del Adviento. Dice que es un tiempo de preparación a la Natividad del Señor y afirma que cuando el Concilio Vaticano II renovó la liturgia, la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, hizo que todo el ciclo litúrgico, todo el año litúrgico, representara el misterio de Cristo desde la encarnación hasta la Pentecostés, la ascensión de Cristo a los cielos y la fiesta de Cristo Rey del universo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y así, al recordar durante todo el año litúrgico los misterios de nuestra redención, la Iglesia abre la riqueza que tiene en su historia, en su teología, en su liturgia. La Iglesia abre estas riquezas a todos los fieles que quieran aceptar y quieran llenarse con la gracia de la salvación. Es lo que dice la Constitución Sacrosanctum Concilium en el número 102. Recordando los misterios de la redención, la Iglesia abre a los fieles las riquezas de los méritos de su Señor para que los fieles puedan acercarse a esas riquezas y se llenen de la gracia de la salvación. Es el objetivo del año litúrgico, comenzando con el tiempo de Adviento. Y entonces el concilio insiste en que en el centro de la liturgia está Cristo, como el sol en torno al cual giran los planetas. La bienaventurada Virgen Santísima y los demás santos representan a los planetas que giran en torno a ese sol que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y en el cielo cantan las alabanzas a Dios e interceden por nosotros en el cielo, como lo dice el documento Sacrosanctum Concilium en el número 104. En este reflexionar sobre el año litúrgico, Dios nos ofrece su punto de vista desde el lado de Dios. Y entonces, a lo largo del año litúrgico, Dios nos pide que también nosotros participemos en esos misterios de Dios desde nuestro lado como seres humanos. Porque si bien la liturgia nos presenta los misterios de Dios desde el punto de vista de Dios, es decir, de la Sagrada Escritura, pues también en la liturgia quiere Dios que nosotros participemos poniendo nuestro punto de vista como hombres, como creyentes, como hijos de Dios. Recordamos aquí el hecho de que el año litúrgico es un símbolo, es un sacramento que nos hace revivir toda la vida de Cristo, todos los misterios. Cada año estamos renovando esa presencia de Cristo en la iglesia, en la historia, en nuestra vida, a través de la liturgia, a través de la revelación de la Sagrada Escritura. De modo pues que el Papa Benedicto XVI nos dice que nosotros, si queremos salvarnos, pues podemos hacerlo recurriendo a este aspecto de la liturgia que nos presenta la vida de Jesucristo. La liturgia nos hace volver a vivir los misterios de nuestra salvación, los misterios por los cuales Cristo ha querido redimirnos y la Virgen Santísima ha querido colaborar con él en esa obra de salvación. El Señor Jesús vino en el pasado, viene en el presente y vendrá en el futuro. Él abraza todas las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, porque está vivo
porque ha resucitado, porque habiendo compartido la precariedad de la naturaleza humana, permanece para siempre y nos ofrece esa estabilidad que ya adquirió como Dios, como Hijo Redentor, como el resucitado que ya está glorificado a la derecha del Padre. Esa estabilidad eterna es la que nos ofrece el Señor para que nosotros la vivamos también a través de la liturgia. De modo que quien anhela la verdad, la justicia y la paz, viviendo los misterios de la liturgia, puede volver a levantarse de su condición de pecado, de su condición miserable, de su condición incierta o de debilidad humana, hasta la potencia, hasta el poder divino de Jesucristo. Por ello, podemos afirmar que Cristo mira no solo a los cristianos, sino a todos los hombres, porque Él es el centro de la fe, es el fundamento de nuestra esperanza. Todos los hombres están llamados a vivir los misterios de Cristo en la liturgia para renovarse y para volver a participar en esa vida divina de Jesucristo. Es la esperanza que toda la humanidad, todo ser humano necesita constantemente. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Y con ella, con él, la Virgen Santísima, unida al misterio de Cristo, nos ayuda a comprender de qué manera también nosotros podemos participar en ese misterio de Cristo por el que ha venido a redimirnos. Ella es la Virgen del Adviento, es la Virgen que se presenta en el día de hoy, es la Virgen que revivimos, de la que revivimos los misterios de su participación en el misterio de Cristo a través de la liturgia, porque ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y eso también nos lo invita a nosotros a que lo hagamos día con día, le digamos al Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella recoge, en ella se resumen las promesas del Antiguo Testamento. Así cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les dijo que vendría un redentor cuando Dios maldice a la serpiente en el paraíso, le dice que el linaje de la mujer le aplastará la cabeza. Ahí está la presencia de la Virgen Santísima, que a través del linaje de la Virgen, de David, de Adán y Eva, pecadores expulsados del paraíso, la Virgen Santísima cumple la voluntad de Dios aportando su cuerpo para que a través de su cuerpo nazca Jesucristo y nosotros podamos ser victoriosos con Él sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio. Y también cuando el profeta Isaías le avisó al rey Acaz, la Virgen está embarazada, está encinta y va a dar a luz un hijo. Es también una promesa una profecía del Antiguo Testamento que se realiza en la Virgen y en Jesucristo. Y también cuando el profeta Miqueas avisa que la aldea de Belén sería el lugar donde nacería Jesús. Eso lo dice Miqueas 4 siglos antes de Cristo. Y de hecho Jesús nació en Belén de Judá, como había sido profetizado por el profeta Miqueas. De modo que vean ustedes las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron acerca del Mesías, tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo, en la persona de la Virgen. Y eso es un motivo también de esperanza para nosotros porque la liturgia del Adviento nos invita a que revisemos cuáles son las promesas que ha dejado Jesucristo en su evangelio, en su predicación, que son las promesas que algún día habrán de realizarse en nuestra persona, en nuestra carne, en nuestra vida. Por ello, el Papa Benedicto XVI, en esa homilía que hizo en
en el año de 2000, en una homilía que realizó el Santo Padre. A ver, déjenme ver en qué fecha la hizo. Aquí tengo la fecha de esa homilía de Benedicto XVI, el domingo 29 de noviembre del 2009. Ahí en esa homilía el Papa nos invita a que nos introduzcamos en el seguimiento de Cristo a través de la liturgia del Adviento para vivir con alegría la venida de Dios en nuestra historia personal, en nuestra vida, en nuestro actual ser hijos de Dios, actual ser creyentes en Jesucristo. Y pues ese es el tema que yo quería exponerles el día de hoy acerca del Adviento. El próximo lunes veremos el tema de la Inmaculada Concepción. Dios mediante, el martes o a lo largo de la semana próxima veremos el tema de la Virgen Santísima de Guadalupe. Pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna opinión, alguna precisión que quieran hacer de lo que les acabo de decir. Porque ya nos quedan 2 minutos y medio. Fray, yo solo tengo una pregunta. De las 4 mujeres de las que habló Betsabé, Tamara, Ruth, habló de otra más, pero no lo apunté ni comentó sobre ella. Bueno, ellas tres, Ruth, que es la extranjera, Betsabé, que es la esposa de Urías, Tamara, que es la prostituta, y la otra es, a ver, ¿quién es la otra? A ver, está en el Evangelio de San Mateo. Si no la busco, Fray. Dijo Rahab. Rahab, es verdad, falta Rahab. Entonces son Ruth, Betsabé, Tamara y Rahab, que están en el capítulo en donde Mateo habla de la genealogía de Jesucristo. Ok. Eso está en el capítulo 2. 2 me dijo. A ver, déjenme ver si es cierto. No, está en el capítulo 1. Es cómo comienza el Evangelio San Mateo. Capítulo 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces ahí está Rahab, está Ruth, está Betsabé, está Tamara, que son las 4 mujeres que forman parte de la prosapia de la genealogía de Jesucristo. Ok, gracias, Fray. Capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Pueden ustedes leerlo y meditar, reflexionar en ese pasaje. Ya nos queda 1 minuto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y si no, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Fray. Nos vemos el lunes. Gracias. Dios mediante. Gracias, Fray. Hasta Gracias, luego. Fray. Hasta luego. Muchas gracias, Fray.